Hola, buenas tardes. Los saludamos desde el Consulado de México en Detroit. Estamos muy contentos de tener este día con nosotros al escritor Iván Uriel en esta fecha tan importante, 18 de diciembre, que se celebra el Día Internacional del Migrante. En este día, Iván Uriel, para los que no lo conozcan, les hablo un poquito de él. Es un escritor, politólogo, cineasta mexicano. Su obra ha sido estudiada en institutos, universidades, círculos de lectura, con su trilogía Apología del Encuentro, que son tres novelas, el Surco, el Ítamo y el Muro. A continuación, pues Iván nos platicará de ellas. Y después tendremos la presencia del cónsul Fernando González Saife, quien le hará preguntas a Iván sobre su obra y también nos hablará sobre la importancia de la migración mexicana en Michigan y al norte de Ohio. Pues bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola Cecilia, qué gusto saludarte, un abrazo enorme para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto estar con ustedes, un abrazo enorme hasta Detroit, a todo Michigan, a Cleveland, al norte de Ohio, a todo Ohio también, con mucho cariño desde México. Encantado de estar con ustedes y de platicar de las reflexiones de las relaciones humanas en la migración universal y encantado de compartir con el Consulado de México en Detroit. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Empezamos ya si quieres, Iván, cuéntanos de cómo surge esta trilogía y por qué la llamas Apología del Encuentro. Sí, Cecilia, pues mira, realmente la Apología del Encuentro surge cuando yo tenía 9 años. En ese momento yo vivía en Veracruz, yo nací en Veracruz y en ese periodo de mi vida, a los 9 años, mi padre migra y de alguna manera se había repetido una historia familiar. Mi abuelo había sido migrante en la época crucial de la migración cuando se da un migrante entre los años 40 y 50 en la migración del programa Braceros también. Y después mi padre fue migrante por diversas situaciones que se habían dado en la familia y recuerdo aquel momento cuando él migra y para mí en ese instante tratar de comprender, de entender cómo funcionaba la familia en ese momento, que aguardar el regreso se dio en ese momento para mí la literatura como un espacio en el cual como niño podía encontrar, dibujar otros horizontes, imaginar diferentes historias y la literatura fue una compañía en esos momentos para comprender esa situación y también para estar en contacto con mi padre en aquellas llamadas que siempre uno aguardaba los domingos, por supuesto, las llamadas al teléfono, esperando su llamada y contarle las historias que yo escribía para Radio Universidad Veracruzana, que fue realmente la primera ocasión que yo publicó algo en aquel momento. Yo escribía, siendo niño, cuentos para niños y se los contaba a mi papá también a través del teléfono en aquellas llamadas de los domingos. Y esa fue la primera conexión que tuve con la migración y años más tarde quise conocer dónde había vivido mi papá, también de viva voz y de viva experiencia, vivir en la misma barraca y al mismo tiempo conocer también cada uno de los files, estar en ellos, sentir el trabajo que mi padre había tenido en la tierra de joven, yo junto a él también en el campo y después en esta experiencia migrante, en la pizca de chile pimiento, campana, como también se le conoce, en la siembra de fresa, y en esta experiencia también conocer a muchas y a muchos colegas que se formaron parte de mi vida en ese momento y después cuando ya concluyo mis estudios y comienzo a recorrer en diferentes proyectos comunitarios el país, conocer otra migración también y recordar también la que había tenido de niño, porque yo con mi padre recorría muchas comunidades de Puebla, de Veracruz y demás. Entonces la migración siempre ha estado en mí, la migración de un lugar a otro, de una localidad a otra, de un país a otro. Y así es como surge la Apología del Encuentro y Sí. las 3 novelas que integran este proyecto. Ay, qué interesante. Y bueno, y empiezas tú con tu primera novela que es El Surco, ¿no? ¿De qué? Platícanos un poquito de esta novela y por qué decidiste hacerlo trilogía. Sí, pues cuando comenzamos la acción del surco realmente fue en aquel momento, en esa experiencia. Yo no sabía que iba a tener
una obra literaria. Había dejado de escribir por algunos años, escribí Sí, de niño y después comencé a escribir documentales u obras de teatro, pero es justo cuando tengo el regreso de alguna manera a la migración, al visitar diferentes municipios en todo el país, conocer la otra parte de la migración también, porque para mí migra quien se queda y migra quien viaja, quien se va también. sí, Y entonces, de alguna forma, conocer también a los familiares de muchos de mis colegas y platicar en conjunto sobre esas emociones y los sentimientos, más allá de las causas y consecuencias de la migración misma, el dar voz a las historias de amor, de superación, de dolor, de esfuerzo, de sacrificio, pero también de sueños. Y El Surco deriva su nombre porque es una novela que aborda una jornada de trabajo en donde una cuadrilla está trabajando en la siembra de fresa y comienza a platicar uno a otro en los pequeños momentos de descanso, en la quebrada a las 9 de la mañana, o en el lonche a las 12 del día, o al terminar a las 5 o 6 de la tarde la jornada, o en esos momentos en los que en el campo de trabajadores, donde vivían más de 400 trabajadores, hay un momento para poder platicar, descansar un poco el cuerpo, la espalda, las piernas, pero también compartir con la otra, con el otro, las historias de vida que nos llenan. Y así surge El Surco, que es una novela que me tomó 7 años escribir. Es una novela que me llevó muchos años, en donde las 80 historias que están entrelazadas, pues al menos hay como 17 acentos diferentes en la novela. Para mí era sí. importante que cada personaje hablara con el acento del estado de procedencia o del país de procedencia, y al mismo tiempo que la novela nos compartiera a partir de cada una de las historias los sentimientos. Y así es como surge El Surco, de la que les daré dos pasajes que para mí son muy especiales, uno en particular que aborda la despedida y otro que aborda las historias de amor. Así que así es como surge El Surco, que después de los 7 años de escribirse, logramos publicarla. Y en ese momento, cuando se publica, para mí tuvo una gran influencia del escritor Sergio Pitol, que vivía en Jalapa, donde yo nací, y Sí, tuve la oportunidad de platicar con él, y el maestro Pitol fue quien realmente me da el consejo de que en lugar de ser una novela de historias, perdón, un libro de historias, fuera una novela con las historias entrelazadas. Y siempre recordaré su consejo. sí. Y aquí hablas de los trabajadores agrícolas, ¿no? Y hablas de un apego a la tierra. ¿A qué te refieres con este término de apego a la tierra? Sí, el apego a la tierra, nosotros tenemos, no solamente de alguna forma pertenecemos o sentimos que nuestra identidad, nuestra base, nuestro origen está con nuestros seres queridos, por supuesto, pero también con la tierra de la cual provenimos, con esa tierra de origen. Y justo en la migración, la reflexión nos lleva ahí, a este viaje que emprendemos, siempre con el anhelo del reencuentro, del regreso, de que esté con nosotros, porque viaja con nosotros, viajan las emociones, los sentimientos, las costumbres, las tradiciones, viaja todo aquello que nos hace ser o sentirnos de un lugar. Y siempre por eso, cuando vemos la bandera de nuestro país, o cuando escuchamos la música de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, nos llena el alma, nos llena la energía, y eso nos motiva a seguir adelante con la ilusión de volver, con Claro. la ilusión de reencontrarnos con nuestros seres queridos. Y en ello habita este nombre de Apología del Encuentro. No solamente es encontrarnos con quien amamos, sino también reencontrarnos con ese origen y esas raíces que también, ya lo hablaremos en las siguientes novelas, Sí, vamos sembrando nuevas raíces, vamos claro. sembrando y creando nuevas culturas, y en los países a los que llegamos también abrimos nuevas senderas y nuevas Sí. formas de expresarnos. Sí, y despierta esa nostalgia y esa añoranza que quizá estando acá añoramos México, pero estando en México, la gente que ya tiene tiempo viviendo acá también extraña los Estados Unidos y sí, pues qué interesante, Iván. El Ítamo es tu segunda novela, ¿no? Es la continuidad, por así decirlo, del Surco, o habla de algo totalmente diferente. Cuéntanos del Ítamo. Sí, sí, bueno, realmente el Ítamo surge justo de estas letras que nacen de la despedida. Para mí, El Ítamo es una novela muy especial, quizá la más especial de las tres por el momento en el que se escribe. Cuando yo comienzo a escribir El Surco, que fue un momento sumamente especial porque era el reencontrarme con la literatura y demás, mi madre era maestra, tenía la dualidad de dar clases en una primaria y también en la universidad. Y mi padre era comerciante, como te menciono, y también había sido agricultor durante muchos años. Entonces,
el tener esta dualidad fue para mí muy importante porque cuando mi padre migra, justo para trabajar en los campos californianos, y mi madre pues está en casa, tenía que trabajar varios horarios también al mismo tiempo, eran ambos de mucho trabajo. Y yo tenía como entretenimiento leer y leer, para mí era especial. Y justo cuando el surco comienza a escribirse era un homenaje a mis padres. Pero justo en ese inicio, hace ya muchos años, el surco se comienza a escribir hace 20 años, cuando comienzo la escritura, tuvimos un momento difícil en la familia y en un accidente mueren mis padres. Entonces, muere mi padre y mi madre tomó todavía un tiempo en el hospital, pero ya no me pude despedir de ella porque ya estaba en coma durante algunos meses y en ese momento todo el dolor que había en los personajes que hablaban de separación, que hablaban de pérdida, de duelo, se fue hacia esta novela, El Ítamo, que años más tarde escribiría, justo con ese mensaje. De hecho, la novela, también les leeré un pasaje, la novela tiene una frase que para mí es muy importante: algo ha muerto en mí para que siga vivo. Y es porque realmente en ese momento, con ese dolor, la depresión que se daba, me abracé por supuesto a la lucha de mi madre, pero al mismo tiempo, inspirado en ella, que era una mujer que defendía siempre los derechos humanos, sumamente activista, como decimos, echada para adelante, siempre con muchas ganas. Sabía que justo en esa inspiración podía seguir adelante. Y entonces la novela habla sobre una planta que cura todo. Los y las migrantes, los y los peregrinos viajan hacia encontrar este lugar en donde habita la planta que cura todo y que es una reflexión de aquello que nos sana el alma, el dolor, esta separación, y que anhela el reencuentro a través de la esperanza misma. El Ítamo hace un llamado también a vernos en la otra edad, a vernos reflejados en la otra, en el otro, y se inspira además en la reflexión y en la cosmovisión del día, la noche, la vida, la muerte y la esperanza de los pueblos originarios de México y América Latina. Es un homenaje también a ellos, y por ello es que, así como El Surco es editada por la Universidad Iberoamericana, el Ítamo es editado por la Universidad Veracruzana y la Universidad Veracruzana Intercultural, con pues con ese objetivo de compartir también la reflexión de los pueblos originarios. Y el Ítamo por ello habita en mi corazón siempre y me motivó a seguir adelante. Por eso digo que la literatura y las artes, Sí, desde cualquier forma, y aunque no nos dediquemos a ellas, claro, siempre cuando expresemos el alma, podemos sanar muchos de los dolores que tenemos. sí. Es una muy buena manera de transmitir lo que uno lleva dentro, ¿no? Y que pues qué bonita manera de honrar a tus padres a través de este libro que suena tan interesante, que también yo creo habla mucho de la resiliencia, ¿no? De los migrantes, el estar acá, que pues es difícil, o lo que hemos practicado todos a través de estos pues ya años, ¿verdad? De pandemia, porque pues han sido cosas nuevas, cosas difíciles que hemos tenido que sobrellevar. Y yo creo que aún más los migrantes, ¿no? Porque el estar acá separados de nuestras familias, el impedimento de poder ir y venir es aún todavía más frustrante. Eh, Así es. Muchas gracias, gracias Iván por compartirnos esto y ahora me gustaría que nos platicaras del tercer libro, El Muro, de qué temas abordas en esta novela. En El Muro, para mí era importante concluir la trilogía con aquello que me había dado la posibilidad del diálogo durante los años de difusión de las dos novelas. Cuando comenzamos el Surco, no me imaginé que fuéramos a tener pues diferentes presentaciones. Normalmente un libro tiene una o dos y concluye su etapa, pero gracias a Dios al apoyo de las y los lectores, de las universidades también, de los grupos y colectivos migrantes que para mí han sido muy importantes. Y se abrió la novela a hacer este recorrido. Comenzamos a hacer una, una forma de compartir la novela de diferentes formatos. Incluso se realizó también una radionovela del Surco que después podemos compartir por aquí el link para que la escuchen. Gracias. Justo porque cuando se trabaja en el campo escuchas la música o llevas el radio o estás en la fábrica, en las cocinas, y yo recuerdo escuchar muchos contenidos, y así es como cuando se propuso en realizar la radionovela me pareció que era una buena idea hacerlo y también abierta para que la puedan escuchar totalmente gratuita. Y para mí el muro era la conclusión de este viaje. Era de alguna forma resaltar lo que para mí la migración nos deja, y es ese encuentro de diferentes culturas, esa reflexión intercultural en la que, como mencionaste, vamos abriendo
estas nuevas páginas de cultura en otro país, en el lugar donde llegamos, el encuentro de diferentes lenguajes, la construcción de nuevos lenguajes, de nuevas expresiones musicales, de nuevas expresiones artísticas y también de nuevas relaciones humanas. Y es en ello la migración cómo va sembrando esa esperanza en ello, porque sin duda la migración en todo el mundo ha forjado y ha abierto y ha dado no solamente el ímpetu a los países de origen, sino también de destino, y por ello es tan importante, el muro lo aborda, la defensa de los derechos humanos, tanto en los países de origen, tránsito y destino, que es sin duda lo más importante, lo más doloroso, lo que nos duele en el alma, pero también lo que impulsa estos sueños que abrigan una oportunidad, que abrigan el reencuentro de las familias, el reencuentro de los seres queridos. Y el muro aborda también el viaje generacional que habita en los personajes. Es una madre y una hija que tienen este diálogo a través de una nueva etapa, de un nuevo horizonte, ya que el personaje central, quienes tengan bueno, nos hagan el favor de leer la novela, en ese momento, ella, es un momento crucial en el cual tienen un diálogo muy importante porque ella, la hija, nace una vez que ha migrado su madre. Y en ello reflexiona con ella su pasado y el presente que tiene, cuál es ese origen y también cuáles son esas vetas, no solamente del arte, sino sobre todo esas conexiones familiares que se han quedado atrás y que ella quiere recuperar, que no se pierdan, que no se olviden. Y justo así nacerá también la novela de la pandemia, porque fue justo cuando el muro estaba publicándose, cuando se da la pandemia, y en esa reflexión, justo de estar separados de ustedes queridos de nuestra tierra, es como, y de tanta reflexión que hemos tenido sobre las fronteras, que se da la siguiente novela, Días de Aliento. Qué interesante, muchas gracias, gracias Iván. Después nos la compartirás para que todos los que nos están viendo y escuchando la puedan leer. ¿Para cuándo tienes pensado que salga esta novela, dices? Días de Aliento ya se ha publicado, así que próximos días nos harán, bueno, también a través de ustedes el favor de compartir el link para que la puedan leer totalmente gratuita en su versión digital. Claro. Y es una novela que aborda un mensaje de aliento y esperanza desde sus dos protagonistas, que también son dos protagonistas mujeres. Una de ellas es una enfermera y vive una situación sumamente difícil en casa, entonces lucha por la vida en su casa, lucha por la vida en su trabajo y en las calles, está ambientada en cualquier parte del mundo. Y también el otro personaje es una maestra jubilada que había realizado un viaje, el viaje de sus sueños que no pudo realizar con su esposo en los días previos a la pandemia, y que además había sido diagnosticada con Alzheimer. Y ella quiere realizar este viaje porque no quiere perder la memoria, los momentos, los nombres, no quiere dejar de saber quién es. Y en esa reflexión y en el contagio de esta terrible pandemia se da el cruce de los dos personajes en un hospital, y ahí se narra esta lucha de superación, de resiliencia, de supervivencia, y el mensaje de no postergar los encuentros, no postergar el estar con nuestros seres queridos, llamarnos, sentirnos en el corazón. Muchas veces, y previo a la pandemia, ¿cuántas veces estábamos reunidos con el celular en la mano y escribíamos con alguien que no estaba cerca, pero quien estaba a nuestro lado? A veces no poníamos atención, o no hacíamos caso, o no nos hacían caso. Y después nos dimos cuenta de la valía que seguía teniendo la tecnología para estar precisamente con alguien lejano, pero ya no teníamos a nadie cerca. Claro. Y justo ahora el mensaje es que incluso desde ese mensaje de texto, desde llamarnos, sentirnos, al pensarnos, tan solo al pensarnos, podemos darnos la mano, y el mensaje es de solidaridad, de fraternidad, de empatía, y que en esa solidaridad podamos darnos fuerza, energía, tan solo una palabra de aliento, ¿no? Tan solo escucharnos, con eso nos ilumina el día, y saber que no estamos solas y solos en este camino, y sobre todo en los momentos más difíciles de la pandemia. Claro, y aprender a valorar la presencialidad, ¿no? Porque si bien es cierto que esto nos ha ayudado muchísimo, la interacción que ahorita estamos teniendo nosotros y con el auditorio, y pues cómo podemos llegar a más oídos y que la gente conozca estos temas y tus novelas tan interesantes, pero no hay como, ¿no? El estar a veces en vivo, el contacto de poder ver a la gente, de que no sea a través de una pantalla. Yo creo que sí llegamos a valorar muchísimo eso, ¿no? La compañía de las personas, de nuestros seres queridos. Sí, sobre todo, como mencionas, el valorar cada momento, cada instante es muy importante, y ser solidarios. Hay muchas formas de ser solidarios, de apoyarnos a la distancia, y de darnos esa palabra de aliento, de darnos esa palabra de fuerza. Y justo en ello es, bueno, las lecturas que he preparado
una de Sí. cada uno de los libros, pues tienen este mensaje de no solamente abordar desde la literatura las historias de dolor, de sacrificio, sino también las historias de amor y a través de ellas también enviar un mensaje de aliento desde el arte. Muchas gracias, Iván. ¿Y por qué no nos compartes un poquito de tus poemarios migrantes? Sí, Ceci, pues mira, voy a compartirles de una lectura de cada novela y cerraré con un par de poemas que nacen de los poemarios migrantes de los que les platicaré ahora. Esta es la novela El Surco, aquí se las muestro, y El Surco, historias cortas para vidas largas, está narrada por una niña que conforme avanza la novela va creciendo en edad y va recordando los pasos de su padre justo en el labrar de la tierra, en ese labrar que se hace. La frase de la novela central es: los surcos no se caminan ni se recorren, se labran, y ella en ello hace un homenaje a su padre, del cual recuerda aquel momento en el cual se despedía. Me hubiera gustado despedirme, pero supuse era demasiado malestar para ti verme despierta. Guardé silencio cuando te acercaste en la penumbra y a cada una nos diste un beso en la frente. Eso hacías todas las mañanas antes de irte, pero aquella madrugada tus besos llevaban un dolor que parecía quemarme, como si presionaras clavos con un martillo sobre mi corazón latiendo. Tu beso tenía sabor a despedida, así lo sentí, y cuando diste vuelta, cogí un pañuelo y sequé la humedad que dejó aquella lágrima que cayó sobre mi frente. Seguro en la congoja no te percataste. Aún guardo el pañuelo con tu lágrima y tu beso. Yo sufría por no verte más. El norte es un lugar allá, lejos. Y así como tenemos estas narrativas de dolor, de despedida, también las de amor que se crean y de alguna forma se forman también en la migración universal. Deja que me cubra las manos con la humedad de las tuyas. Déjame envolver desvelos cuando amaine el día. Deja taparme con telas de la noche y enjugarme de rocío madrugadas de ansia. Pétalos tersos como pliegues de piel húmedos. Lluvia matutina perdura en noches de vacío. Es la melancolía, supongo. Tus ojos, estrellas de bruma y escarcha, brillan como cristales, congoja del aliento. Lágrimas derramadas como hojas en invierno. Quédate perpetua, no ausente. Deja que tus silencios sean susurros despiertos. Pálidas manos, párpados negados a mirarte. ¿Dónde llevas tus pasos? Dime dónde has de ir. Te alcanzo. Llego hasta ti, como a las hierbas llega el rocío. Premura tengo en verte llegar y aún no te has ido. Con mucho cariño para todas y todos ustedes. Esa ha sido parte de El Surco en esa despedida. Y ahora leeré El Ítamo, que también aquí se los muestro. Es una novela que tiene un mensaje, un reconocimiento y un homenaje a todas las mujeres migrantes de México y el mundo, y especialmente a todas las madres migrantes, y para todas ellas, para todas ustedes, con mucho cariño, este párrafo que para mí es muy especial, de El Ítamo. El motivo del viaje no es la despedida, no es el adiós, es el encuentro. Recuerdo cómo me levantabas del suelo y cargabas con tus brazos, cómo sentía tus agrupadas caricias cubriéndome del frío, cómo sufrías mis pesadillas y desvelabas cada uno de mis sueños. Recuerdo verte sufrir ante mis idas y abarcar de gozo mi regreso. Recuerdo tu piel que parecía un pañuelo, tus cabellos tersos, el respiro tan tuyo consolando mi llanto y tu presurosa corrida por aliviarme. Recuerdo cuando hablamos por última vez. Me dijiste que me cuidara, que volvías pronto, que el Ítamo está lejos pero está, y que de cualquier lugar uno siempre vuelve a donde ha partido. ¿Cómo recuerdo, madre, aquel abrazo y el último beso? Y entonces la ausencia de fe se hizo promesa y el silencio de Dios se hizo palabra. Ríos a manantiales vertieron la tierra y el espíritu a plenitud abrazó el alma. La vida es una quimera, el amor, la esperanza. Voy rumbo al Ítamo a encontrar la planta que lo cura todo. Algo ha muerto en mí para que siga vivo. Muchas gracias, Cecilia. Y ahora, para todas y todos ustedes también, con cariño del muro, estas líneas que nos invitan
a estar unidas y sentirnos en la distancia desde la cercanía del corazón. En estos tiempos que la tierra tiembla, la lluvia ahoga y azota el viento, bien vale escucharnos en la voz de la natura y mirarnos en la otredad que nos confronta. Así, desde esa mirada que nos refleja, desde esa mirada que nos conforta, darnos cobijo, regazo y aliento, darnos en un mar de abrazos a cada momento. Muchas gracias. Estas han sido las lecturas de estas novelas y antes de continuar la lectura y cerrar la plática, me gustaría compartirles estas líneas tanto de Días de Aliento como también de un par de poemas que he preparado para ustedes. Los poemas nacen justo cuando yo también era pequeño. Lo primero que escribo son poemas. Y después, entre la novela El Ítamo y el Muro, que están escritas en prosa poética, decidí escribir dos poemarios migrantes que se llaman Navegar sin remos y Puntos Cardinales, y he seleccionado un poema de cada uno para ustedes. Por ahora voy a leer estas líneas que habitan en la novela Días de Aliento. Ha sido una noche donde al sueño fuimos uno y al cansancio de las horas de otras manos continuo aliento. Lágrimas brotaron de alegría al escuchar los aplausos resonar de sus palmas, agitados corazones que indican el rescate de nuevas vidas. Ha sido una noche donde nos encontramos como iguales siendo distintos. Una noche de las tantas que vendrán, donde seguiremos necesitando el cariño a tandas que se llenan de abrazos en esos puentes que nos unan. Ha sido una noche que espera el sol y ante su llegada la señal inequívoca de que ahí, donde late un corazón abrazado a otro, la vida perdura y la esperanza habita. Todo ideal proviene de un anhelo y los anhelos son los sueños despiertos. Y a continuación, Saberes de Navegar sin remos. Este poema tiene este mensaje de sentirnos en la distancia desde la cercanía del corazón cuando late en nosotros al pensarnos. Cuando se aproximen las nubes negras y mares tormentas sequen, el agua de cultivos ausente y cosecha sus frutos nieguen, me tienes, nos tenemos, quiero que sepas. Cuando el viento del monte agreste, ruidoso con furia vuele, congelen raíces hierbas y pueblos volcanes rieguen, me tienes, nos tenemos, quiero que sepas. Y cuando mares vacíen a gotas, absorba el árbol la humedad que yace, cerros no sean devorados y neveros manantiales sean, que amor es saberse, sea cielo o infierno, quiero que sepas. Tu voz es cariz que alimenta, es silbido que murmura, es el polen esparcido, es el canto, la poesía, y es la gracia que bendice al desamparo que se alivia. Quizá junto a ti ya soy lo que en la mente de Dios ya era. Y a continuación, Víspera, que tiene también este mensaje de sabernos que a pesar de la distancia podemos estar ahí, y nace justo de la reflexión de aquellos instantes en los que las horas van pasando, sobre todo con una temperatura enorme de calor, y en el calor, en el frío, en las extremas condiciones en las que seguimos trabajando en todo el mundo, y se sigue trabajando en el campo, sí, en diferentes condiciones y situaciones, y también en las cocinas, en las fábricas, en todos los distintos oficios en los cuales la migración se configura. Siempre en esos momentos, en los instantes en que nos sentimos solas o solos, sentimos esa presencia, esa energía, la ilusión de volvernos a encontrar, pero también ese mensaje de aliento. Ven junto a mí cuando acabe este mundo. Ven que no cesa el relámpago ataque. Ven que no voy si no tengo certeza. En guardia vigilias, congojas persuaden. Ven, amor mío, enciende una pira. A través del cristal se mira lo visto. Ven, amor mío, no dudes, no temas. No sabemos del alma si vivo o si muera. Ven, amor mío, no tardes ni alargues. Del lapso los pasos habrán de fraguarse. Ven, amor mío, al pábulo vasto. Habré de servirte estratos ofrendas. No verán nuestros ojos amanecer de venires, ni sentirán los sentidos el agua tormentas. Mas algo es seguro a la víspera inquieta. Amarse no agota, revive la espera. Muchas gracias, y además tenemos el sonido de las calles aquí alrededor. Muchas gracias. Son parte de la... No, muchísimas gracias a ti, Iván Uriel. La verdad que qué bonita manera de celebrar este día.
el Día Internacional de los Migrantes, ¿no? Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus poemas, tus reflexiones y tu gran trayectoria como escritor. Ya no, las personas que nos están viendo seguramente ya querrán leer uno de tus novelas y estaremos esperando también leer Días de Aliento. Por ahora yo creo que le cedo la palabra al cónsul de México, Fernando González Saife, quien seguramente tendrá varias preguntas que hacerle a Iván y también comentarios sobre la migración mexicana en Michigan y al norte de Ohio. Nos vamos con el cónsul. Adelante, cónsul. Claro que sí.